Hola, bienvenidos todos. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso pan de elote. Para esto vamos a ocupar 4 elotes. Como ven, yo aquí los tengo frescos. No les recomiendo utilizar de lata. Vamos a ocupar leche condensada, harina, una barrita de 90 gramos de margarina o mantequilla, 4 huevos, un cuarto de leche. Esto es para moler los granitos de elote. Vamos a ocupar vainilla. Yo aquí tengo 2 cucharadas cafeteras. Y también, dependiendo de la altura a la que ustedes estén, pues se va a ocupar una cucharada de Royal o 1,5. Si viven cerca del nivel del mar, con una cucharadita de Royal. De lo contrario, pues van a ocupar de 1,5 a 2 cucharaditas, dependiendo de la altura. Yo aquí estoy a 1600 metros del nivel del mar, entonces voy a utilizar 2 cucharaditas cafeteras de Royal. Y bueno, ya teniendo aquí los ingredientes, vamos al siguiente paso. Algo muy importante es, antes de comenzar a moler los ingredientes, vamos a poner el horno a 200 grados centígrados para precalentar por 15 minutos. En un envase grande, amplio, vamos a rebanar los elotes. Y esto es para que no se nos derrame lo que viene siendo los granitos, que no se nos salgan. Ya tenemos aquí los 4 elotes desgranados. Vamos a poner una porción. Puse aproximadamente la mitad. Vamos a poner 2 huevos. Recuerdan que eran 4, vamos a poner 2. Vamos a poner también la mitad del Royal que tenemos. Esto para que se mezclen todos los ingredientes. También vamos a poner la mitad de la mantequilla. También la mitad de lo que viene siendo la leche condensada. Esto para tener espacio para moler los ingredientes. Vamos a poner la mitad de la leche. Y también la mitad de la harina. Un ingrediente que se me pasó es una pizca de sal. Se lo voy a poner de una vez. Le vamos a poner una pizquita de sal. Y vamos a llevar a moler. Voy a vaciar en este refractario. Y vamos con la siguiente porción. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar lo que nos sobró de elotes, de granitos de elote. La otra parte de la leche condensada. Los 2 huevos. La leche. La mantequilla. Le vamos a poner la vainilla. También la otra parte de Royal. Y la harina. Y volvemos a llevar a moler. Vamos a poner la otra molienda que tenemos aquí. Ustedes pueden ver la consistencia que tiene. Si ustedes ven que les queda muy aguada, ya que esto depende también mucho del tamaño de los huevos. Hay que ponerle un poquito más de harina. Le voy a poner una cucharadita y batimos. Vamos a buscar que nos quede una mezcla espesa. Le voy a poner otra cucharadita. Y son cucharadas grandes, copeteadas, vean. Porque si queda muy líquido, lo que va a pasar es que se nos va a apelmazar. Hay que mover un poco para que no se nos salga todo.
Vean, ya cambió la consistencia, ya queda un poquito más espeso. Ya está en su punto, lista para llevar a nuestro molde. El molde que vamos a ocupar es 20 centímetros de diámetro, es de 8 pulgadas. Le vamos a poner aceite de spray, así. Le vamos a hacer de papel lo que es el fondo. Vamos a marcar el diámetro. Vamos a recortar la circunferencia. Ya que recortamos, ponemos al fondo y vamos a poner también papel alrededor. Ya que lo tenemos así, le vamos a poner un poquito más de aceite. Esto para que nos ayude a desmoldar más fácilmente. Y vamos a agregar la mezcla. Ya lo tenemos aquí listo. Vamos a llevar al horno. Recuerden que lo tenemos el horno a 200 grados. Vamos a bajarlo a 180. Ya está ahí el pastel. Vamos a probar con un palillo. Como pueden ver, si sale limpio, ya está. Voy a cerrar el horno. Ya tenemos aquí nuestro delicioso pan de elote. Vamos a dejar que enfríe un poco para desmoldar. Vamos a desmoldar, ya enfrió un poco. Vamos a partir el pan de elote. Se llevó exactamente 1h30 de cocción. Ya va a depender de cada horno. Y bueno, los invito a preparar este delicioso pan de elote. Nos vemos en la próxima receta.